Hola, bienvenidos nuevamente a Jugando en tu idioma, el origen, aquí la NX trayéndoles la edición de cuarto aniversario, Navidad y cumpleaños. No sé por qué me mencioné mi cumpleaños, pero es parte de las cosas importantes para mí en estas fechas. Fechas que son tan bonitas porque nos permiten relajarnos, estar con la familia, crear bonitos recuerdos. Sí, ustedes que están ahí enfrente del monitor escuchándome, si son menores de edad, muchos de los recuerdos que vayan a tener aquí los involucran con videojuegos, con su familia, y son de aquellos recuerdos que los hacen sonreír más adelante en su vida. Seguramente algunos están familiarizados con algunas cosas que platiqué en el capítulo anterior acerca de Zelda, lo cual también me preocupa un poco porque este capítulo no va a tener una estructura o un tema muy particular en tratar. Porque si recuerdan en los podcasts anteriores, los primeros fueron acerca de Super Mario Bros., que es una saga muy larga. Igual y había muchos acontecimientos, traté de ponerlos en orden para que el potescucha, si ustedes los potescuchas estuvieran, eh, pues no se perdieran en este asunto, pudieran digerir toda la información. Sin embargo, estoy viendo en mi libreta que después de ese de Mario que hablamos acerca de PC Master Race, de cómo conseguí mis primeras experiencias con computadoras y después de The Legend of Zelda, que se agradece la moderación de las personas al momento de comentar en ese video. Muchas gracias por portarse tan buen pedo y no hacerla de tos porque quité las cosas de Zelda como normalmente viene a hacerlo gente a mi canal, que es bastante molesta. En esta ocasión escribí varios videojuegos en un orden poco ortodoxo. Hay varios saltos de niñez, adolescencia hasta la etapa adulta. Y estoy un poco preocupado de que las personas se pierdan entre todo este asunto, les parezca un poco incómodo cómo se narra la historia, porque apenas voy en la primera página. Digo, me tomé un descanso bastante grande este semestre, que entre comillas podríamos decir era descanso, porque en realidad estaba trabajando en cosas de la vida, organizando proyectos, ustedes saben, las ocupaciones que uno tiene siempre. Entonces nada más alcanzaba a jugar los fines de semana, jugaba videojuegos y veía anime el domingo en la tarde, único día que tenía libre porque para mí yo siempre agarro un día como sagrado, ya sea sábado o domingo, en los semestres. Ese día no importa qué es lo que tenga que hacer, todo chinga su madre y ese día es de descanso, una práctica muy recomendable. Estoy pensando cómo rayos voy a abordar todo esto, porque del primero que tengo aquí en la lista es Don Docodon. Si recuerdan, yo había mencionado a Don Docodon que como Super Mario Bros. 8 entre los juegos que tenía en mi niñez, que eran un montón de ROM hacks físicos que tenía y que jugaba en mi Famicom. Don Docodon era uno de ellos, sin embargo no se llamaba Don Docodon en esa época, sino era Super Mario Bros. 8, lo cual es muy particular porque cuando era niño hablaba con mis amigos que también tenían Nintendo y jugaban sus videojuegos y tenían el Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 2 y el 3. No sabían más allá de la existencia del Mario Bros. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Normalmente las personas que no tenían, pues, digamos, Nintendo piratas o Famicom o estos cartuchos que vendían en el tianguis que eran chicos y que no cabían en un NES normal, no estaban enterados acerca de este tipo de juegos y obviamente eran ROM hacks. Simplemente no teníamos la información en ese entonces, no teníamos acceso a internet. Entonces nos creíamos ese tipo de cosas, creíamos que realmente era un juego que solo había salido en Japón, sobre todo porque todos los diálogos estaban en Japón, eso no entendía un carajo. Y es una cosa, no sé si decir que es buena o mala. Supongo que más buena que mala porque los videojuegos no se centraban tanto en la historia, entonces te podía valer madre cuál era la historia y seguir jugando el juego y disfrutarlo tal cual. No era importante leer los acontecimientos. Aunque creo que si hubiera jugado algo así como Final Fantasy en japonés, no lo hubiera acabado de manera sencilla, porque sí te dan algunas pistas, aunque el texto que redactaban esas personas en los videojuegos en los años 80 eran bastante crípticos. Si no saben a lo que me refiero, jueguen Castlevania Simon Quest.
Es el Castlevania 2 Simon Quest. Esa cosa es críptica como el carajo. Y era bastante raro encontrar gente que supiera de lo que estabas hablando. Normalmente eran, les digo, personas que tenían un NES pirata, que los vendían también aquí en México. Digo, la piratería ha existido durante mucho tiempo en esos tianguis donde se vendían VHS y cassettes Betamax, también cassettes de música que habían grabado ilegalmente. No había un control tan fuerte de esas cosas, entonces pues era un mercado prolífico en aquel entonces. Y era raro que las personas supieran acerca de Super Mario Bros. 8. Ese juego no me llamaba a mí particularmente la atención. Más que nada era porque veía a mi padre jugar, que mi padre era el que normalmente los fines de semana llegaba a la casa, trabajaba afuera y los fines de semana regresaba a la casa, jugaba videojuegos con nosotros, pasábamos un buen rato. Cuando vivíamos cerca de... cuando vivíamos en una ciudad donde había una especie de tianguis donde vendían todos estos cartuchos para que podías usar en un Famicom. Normalmente los domingos jugábamos algo, íbamos, cambiábamos el juego, regresábamos, lo acabábamos y a veces hasta íbamos y cambiábamos de nuevo. Era toda una locura y una experiencia pues bastante particular que no muchos tuvieron. O sea, fui bastante expuesto a este medio desde chico. Y aún sigo exponiéndome a varias cosas. No me quedé con una sola franquicia, con una sola compañía como muchos lo hacen en este momento, que en estas épocas, si no es Nintendo, no quieren saber absolutamente nada del producto, no quieren saber acerca de videojuegos que no son de Nintendo. Y también es la razón por la cual muchas personas desconocen cosas buenas que estaban en PC, juegos viejitos. Y también es la razón por la cual me gusta seguir con mi canal, porque de esa manera puedo mostrarle a la gente que está interesada en ver cosas nuevas, les puedo mostrar cosas nuevas, porque seamos honestos, las cosas nuevas, las cosas que no son tan populares, los juegos que no son tan nombrados, no se ven mucho, no tienen mucha audiencia, pero la audiencia que los ve es genial, y estoy hablando de ustedes, señores. Entonces, Don Docodón era un juego mágico, había niveles diferentes, el clásico nivel del Prado, había cerdos voladores. Tengo un let's play acerca de ese juego. No fue muy popular cuando lo puse. Estaba grabando también Mega Man X y The Legend of Zelda 1 cuando estaba Don Docodón, los ponía uno a la semana, no recuerdo. No recuerdo si también era por la época de Wario Land. Yo me imagino que sí era por esas épocas. Entonces, si ustedes pueden revisar ese let's play, quedó bastante decente. No es un let's play que me avergüence como los primeros que tengo, que no puedo verlos sin tener ganas de vomitar. Es un cambio gradual, uno va mejorando conforme va haciendo videos. Entonces les digo, sí, Don Docodón, lo mágico de sus escenarios. Siempre me han gustado los escenarios acerca de temática de Noche de Brujas. Me encantan los escenarios de terror en los plataformas. Es una de las cosas que más extraño en los juegos de ahora, que ya no hay plataformers que aborden esos temas. Y después vas a un barco pirata, es el escenario de agua, el escenario de hielo, hay un escenario en las nubes, hay uno que es de la tierra del juguete, que posiblemente es el que más se me quedó en la memoria, porque mi papá siempre tenía problemas para matar al cucú, al pajarito cucú, que sale del reloj en la tierra de los juguetes. Siempre tuve la impresión de que era un jefe muy difícil, y cuando hice Let's Play fue demasiado fácil, tanto que hasta me dio miedo el hecho de que haya sido tan fácil, porque recordaba que era un hijo de perra. Pero sí, es ese, y también el Armadillo. Armadillo es otro juego que no es muy popular. Es un plataformer, precisamente un armadillo que tiene un sombrero de pluma. Sin embargo, la primera vez que lo jugué era
un juego de hackeado con Mario. Entonces Mario se hacía bolita, le decíamos el juego de Mario Bolita, que era el Mario Bros. 4, si mal no recuerdo. Esos dos eran un tema de discusión polémico con mis amigos que no tenían juegos de ese estilo. Y normalmente la gente compraba adaptadores para su NES o viceversa. Comprabas adaptador de NES a Famicom. Yo tenía uno, normalmente así me prestaban los juegos. Aunque las personas que tenían NES no tenían muchos juegos realmente. Eran muy caros en aquella época. Los juegos siempre han tenido más o menos el mismo valor. Podría decirse que en este momento son un poquito más baratos. Sobre todo los de PC con las ventas navideñas de Steam y de verano que te cuestan como 20, 15 pesos. Aunque les digo, eso es subjetivo, porque tú ibas al tianguis en los años 90 y si querías un juego de Famicom, te costaba de 20 a 100 pesos, dependiendo de qué tan bueno fuera el juego, qué tan bien se vendiera el juego. Porque recuerdo que Contra valía como 20 pesos. Valía 20 pesos, era un juego muy, muy barato. Y normalmente te vendían un cartucho de Contra que estaba hackeado y podías elegir el arma que tú quisieras como default. Que así no es como se juega Contra, obviamente. Normalmente debes empezar con la pistola y conseguir tu armamento de la forma legal. Y obviamente sí podías hacer eso. Sí podías hacer eso en esos cartuchos, pero te daban la opción de hacerlo como tú quisieras. Darle esa rejugabilidad, esos retos de ahora solamente con esta arma y no uso nada más. Ese tipo de cosas que nos ingeniábamos antes en aquellas épocas. Sí, señores, un juego bastante mágico. El siguiente en la lista es Mega Man X. Durante mucho tiempo yo solamente tuve el Famicom y siempre quise un Super Nintendo. Pero lo más cercano que conseguí a jugar juegos de Super Nintendo entre el año 92, entre el año 95 y 98 fue mi computadora. Fue la computadora que teníamos, de la cual había platicado en el capítulo de Master Race. Esa computadora que habían traído, que era fabulosa, tenía 8 megabytes de video. Tenía una tarjeta Sound Blaster Pro de 16 bits o algo así. Ya no recuerdo exactamente bien las especificaciones, pero esa computadora era la onda. Era la pinche hostia. Y había muchos juegos de Super Nintendo que fueron portados a PC. Digo, el tema de que porten un juego a PC no es nada nuevo, ya existía desde aquellas épocas. Capcom era pionero en poner sus juegos en todas las consolas habidas y por haber. Tenían su propio hardware de maquinitas, precisamente. Desarrollaban para un montón de cosas. Ahora que lo veo en retrospectiva, esos dudes eran bastante impresionantes en cómo hacían videojuegos, cómo se dedicaban a hacer videojuegos. Una cosa que ya no estoy viendo de esa manera últimamente. Últimamente los veo como unos judíos que se la pasan poniéndole DLCs en el disco que ya te venden. Cosas que te van a cobrar después en el disco que ya tienes, ya te vendieron. Es un negocio un poco maquiavélico si me lo preguntan. En aquella época no me llevaba muy bien con mi hermano, pero nos hablábamos y teníamos ciertos acuerdos. No recuerdo qué rayos hice aquella vez. Le ayudé a ordenar algo, llenar alguna cosa o marcar unas encuestas. No recuerdo exactamente en qué le ayudé a mi hermano. Me prometió pues traerme el juego de Mega Man X. Y yo encantado acepté el trato. Porque no había tenido oportunidad de jugar Mega Man X. Como tal vez algunos de ustedes, si son menores de edad, no se dan cuenta de cómo sucedían las cosas en aquel entonces, en los 90s. Existían muchos juegos de Super Nintendo que compañías piratas hacían un port de los juegos de Super Nintendo para NES, para Famicom. Uno de los ejemplos más fuertes era El Rey León. El juego del Rey León era muy popular. La película era muy popular en aquella época. Recuerdo haberla visto como mínimo unas 10 veces cuando era niño. No sé por qué me gustaba tanto esa película, pero sí la veía un chingo. Hasta la fecha ya no puedo soportar ver Disney. Me sale una úlcera en el estómago, no sé por qué.
Pero no soy muy fanático de Disney ya. Me gustaban sus películas cuando era niño. Tenían cierto grado de magia, el cual ahora veo como cierto grado de hijoputez. Les digo, es el tipo de cosas que uno interpreta, que interpreta nuevamente cuando es adulto y le parecen absurdas. Es la razón por la cual también no tengo una opinión muy favorable de Ni no Kuni. No es un mal juego, pero siento que me están tomando el pelo. Es un juego más apto para niños, que los niños disfrutan más que un adulto, porque realmente no prestan atención a los detalles. O sea, la magia, es bonito creer en la magia cuando uno es niño. No es bonito justificarla, y no necesita justificarla. Es una cosa altamente impresionable que uno puede aceptar a esas alturas de la vida. Y había varios, había uno de Earthworm Jim, había uno de Street Fighter 2, que de hecho ese sí lo tenía, pero mi papá lo cambió porque no era muy adepto a Street Fighter. De hecho, era el juego que descompuso varios controles, porque los controles se descomponían fácilmente. Eso se descomponían fácilmente y había que arreglarlos. Probablemente lo que hacía mi papá es que les cambiaba el cableado, abría el Famicom, desoldaba las cosas, recortaba los cables, revisaba que tuviera corriente y los volvía a ensamblar, y funcionaban bastante bien. A veces compraba controles pues técnicamente piratas y podías reemplazar piezas. Eso era bastante impresionante porque los hacían muy parecidos a los controles de Famicom. Entonces podías reemplazar piezas y no había un solo problema en ese aspecto. Y permítame un momento, voy a tomarle a mi refresquito, que abrí un Dr. Pepper nada más para evitar que se me seque el buche. A ver. Dirían que qué mamón que está haciéndole comercial, pero no, realmente es porque me gusta mucho ese refresco. No recuerdo exactamente por qué le tomé gusto, pero le tomé gusto al Dr. Pepper y a la Pepsi más que a otro tipo de refrescos. No creo que sea por la intención de querer ser diferente, sin embargo, me gusta como sabe. Pero bueno, entonces, en esas épocas estaba yo convencido de que muchos juegos de Super Nintendo tenían una versión de NES, y durante cierto tiempo busqué, sí, yo sé, suena estúpida la idea, pero en los años en los cuales no teníamos internet, cualquier cosa absurda era posible. Por eso, no sé si alguno de ustedes recuerdan el hecho de que estabas en la escuela y un niño te contaba un truco, una persona te contaba un truco, te emocionabas del hecho de que podría ser verdad, llegabas a tu casa, intentabas el truco, no funcionaba, cabrón. Y lo intentabas durante toda la tarde y no jalaba el truco. Eso me pasó mucho con The Legend of Zelda. Había unos trucos que solo funcionaban con la versión 1 del cartucho, la que tiene la sangre roja. Y yo tenía el que tiene la sangre verde, y que aún tiene el escudo de... pues el Mirror Shield. El escudo espejo lo tiene como originalmente se diseñó. Porque los Moral Facts se ofenden por el diseño que tenía. Creo que después de lo del 9-11 se ofendieron bien cabrón por eso. La gente es bien pinche exagerada todo el tiempo. Entonces yo estaba convencido de que había una versión para NES y la estuve buscando durante mucho tiempo. Pues hice mi colección de juegos de Mega Man clásico. Se me perdieron dos. Debo admitir de manera vergonzosa que se me perdieron dos. Y uno ya no funciona. El Mega Man 1 ya no funciona. El 2 y el 3 se me perdieron. Nada más tengo el 4, el 5 y el 6. Y el 4 ya no tiene la carcasa. Se me cayó y se le rompió la carcasa a ese cartucho. Aún la tengo por ahí. Tengo planes de repararla algún día. Sin embargo, estas carcasas tienen así como unas pestañitas para que la placa del juego se quede quieta y la puedas poner en tu Nintendo o en tu Famicom. Sin embargo, se le rompió una de esas pestañitas, entonces cuando tratas de meter el juego, se sume de un lado y no entra correctamente. Entonces no se ve chido el juego. Por eso dije, no, chinga su madre, mejor le quité la carcasa. Sí, bastante vergonzosa bastante vergonzoso el estado en el cual se encuentra parte de mi colección de videojuegos.
Pero ha sido por parte de los años. Hace poco empecé a creer en la importancia, hace poco menos de 10 años, hace unos 9 8 años empecé a ser consciente de la importancia de las cosas que tengo, de mis bienes, materiales en cuanto a videojuegos, porque son bastante caros. Últimamente está disparando mucho el precio de todos los videojuegos. Y precisamente había personas que me decían que sí había una versión de Mega Man X para NES y que me lo podían conseguir y que iba a costar cada vez. No me valía madre, yo quería jugar ese juego a toda costa. No tenía dinero para un Super Nintendo. Realmente nunca... Mi familia nunca fue de comprarme consolas de videojuegos. Era más bien de que yo me tenía que comprar mis consolas de videojuegos. Siempre ha sido así. Casi todas las consolas que tengo las he comprado yo con mi dinero, con mi trabajo. Se siente bien y de hecho es la razón por la cual les tengo un cariño especial a este tipo de cosas. Durante mucho tiempo estuve buscando eso y no fue posible. Yo no sabía que había una versión de computadora. Se me parecía increíble que mi hermano me lo había dicho. Y hasta cierto punto me parecía que me estaban engañando, me estaban tomando terriblemente el pelo. Pero no, un día llegó con un no recuerdo si era un CD o un disquete, porque esa computadora tenía lector de CDs, lo cual era raro en aquel tiempo. Era... había un panfleto muy interesante de ese port. No sé, creo que voy a tratar de poner el enlace en la descripción de este video. Y precisamente lo instaló y pasé un muy buen rato con ese videojuego. Fue hermoso, fue hermoso. Tuve esa experiencia que cualquiera tuvo con el juego original en el NES, excepto por los controles, que los controles no eran tan decentes, pero no estaban mal. No estaban mal, de hecho, que pudiera hacer los movimientos de carga, resbalar y disparo, la carga, el dash y el salto al mismo tiempo era un paro. Es la razón por la cual todavía no me acostumbro a la versión de Super Nintendo ni a la versión de... ¿Cómo se llama? A la versión de PlayStation 2 que tengo el Mega Man X Classics. Tengo la colección de Mega Man X en PlayStation 2. Nunca me he acostumbrado a cómo funciona esa combinación rara de cargar el disparo, hacer dash y brincar al mismo tiempo. Siempre se me ha dificultado. De hecho, siempre se me hizo raro usar dash con el control pad, que tienes que picarle 2 veces a la dirección para que haga el dash. Siempre se me hizo una cosa rara, sobre todo cuando estabas en el aire. Es la razón por la cual no soy bueno en juegos de pelea. No puedo hacer dash. No puedo hacer dash aunque mi vida dependa de ello. en los videojuegos normalmente algo se estropea entre todas las señales y la cago, no brinco o dejo de poner el de disparo, etcétera. Digo, se pueden imaginar qué es lo que me pasa en los juegos de pelea. Tal vez algún día de estos, por eso de que he estado jugando mucho Skullgirls y Mortal Kombat, tal vez se me quite esa mala costumbre y empiece a tener una memoria muscular más efectiva para ese tipo de cosas. Lo que era curioso de esa versión es que en el castillo de Sigma había una parte en la cual usabas robots. Normalmente en la saga de X te montas en unos robots que están bien chidos, sobre todo en el Mega Man X3, que es lo más chido que tiene el Mega Man X3 porque es horrible, tiene un diseño horrible de nivel y está mal balanceado en cuanto a los daños que le haces a tus enemigos. Y no me estoy quejando de que sea muy difícil porque no lo es. Sin embargo, se siente un poco abusivo lo mucho que te bajan los enemigos a comparación de otros juegos. Sí te saca de onda cuando te estás echando una maratón o algo así. Lo genial era que existían estas monturas. De hecho, también estaban en el Mega Man X2. Era una cosa bastante genial. Sin embargo, la versión de computadora no las tenía. No estoy seguro por qué rayos no las tenía. Deben de haber tenido una razón y yo debía haber estudiado esa pinche razón para esto. Pero ya saben, simplemente le puse record a la Audacity y me puse a grabar esto sin pensar en las consecuencias. Oh well. Pero sí, señores, Capcom es
eran maestros de los ports. Sin embargo, los ports siempre dejaban algo que desear en sus contrapartes. Un ejemplo muy clásico de un juego que estaba en todos lados cuando era niño. Estaba en las computadoras, estaba en el Nintendo, estaba en las maquinitas. Y yo personalmente lo conocí en las maquinitas. Es la serie de Ghosts and Goblins o Ghosts and Ghouls. Como quieran llamarle, porque estaba la versión de Sega. Sega muchos no saben, pero principalmente en Japón, antes de ponerse serios, se dedicaba mucho a lo que eran las maquinitas, los arcades. Tienen una de las máquinas más hermosas de arcades por parte de Sega. Inclusive, unos años después, Nintendo y Sega se ponían en cooperación para hacer ciertas maquinitas. Era una cosa muy muy rara, porque existían maquinitas de carrera que diseñaban entre Nintendo y Sega. Hasta la fecha se me hace insólito el hecho de que en esas fechas haya habido semejante cooperación. Nosotros los veíamos como rivales encarnizados. Veíamos los comerciales de Nintendo como una bofetada de guante blanco hacia la contraparte de Nintendo, mostrando siempre el blast processing, el poder del Sega Genesis, la superioridad del Master System. Aunque realmente nunca vi muchos Sega Genesis o Master System, pero sí vi cartuchos de Master System, de Neo Geo. De Neo Geo sí los vi. Eso sí los vi. Eso es muy raro ver cosas de Neo Geo, Neo Geo, o como rayos lo quieran pronunciar ustedes. Yo estoy acostumbrado a decirle Neo Geo. Era muy raro verlos, pero sí existían. Sí existían. De hecho, no era muy accesible hasta que empezaron a estar estos emuladores de Neo Geo, ya muchos años después. Porque era una consola muy cara, era muy muy cara. Inclusive el precio del Steam Box ahora es una cagada de risa a comparación de lo que costaba un Neo Geo anteriormente. Era comparable a gastarte 15,000 pesos ahora en una máquina. Y los juegos se vendían por separado y los juegos eran caros. Los juegos valían el doble de lo que valen los juegos normales y era muy raro encontrarlos. En aquella época no teníamos internet, entonces normalmente si tenías un familiar que iba o si por alguna razón encontrabas uno de estos catálogos que eran muy populares, los catálogos para ordenar cosas, ordenabas uno y te salía un ojo de la cara traértelo por impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Era una cosa muy complicada. Otras consolas, TurboGrafx, Neo Geo, todo eso era muy raro verlo. Era muy muy raro verlo. Y sin embargo, también el Neo Geo tenía una de las mejores versiones de Ghouls and Ghosts. Creo que fue el primero que jugué. Realmente no sabía su nombre, no sabía el nombre de la maquinita en aquel entonces, pero era genial. Eras un caballero de armadura, lanzabas lanzas o cuchillos o antorchas, que la antorcha no es tan mala como muchos les hacen creer. Es una de las armas poderosas de Ghosts and Goblins y Ghosts and Ghosts. En la de Super Ghosts and Goblins o Ghouls and Ghosts, porque le cambian el nombre a esa madre a cada rato, no es tan malo. No es tan malo, pero también no está chida cuando le haces upgrade. Entonces, es una cosa de la que hay que tomar cuidado. Esa serie siempre ha sido acerca de práctica, acerca de tenerle cuidado a las cosas. Esa fue mis primeras experiencias con ese juego, fueron maquinitas. Es una desilusión ver cómo se pasó de la maquinita al Nintendo normal. Tenía un amigo que tenía el cartucho de las Tortugas Ninja, el 1, Ghosts and Goblins y Silver Surfer. Yo no sé qué clase de mente sádica pensó que era buena idea regalarle a un niño semejantes videojuegos, pero los tenía. No era muy fanático. Puedo ver por qué. Digo, no tenía más juegos. Debo de aclarar, no tenía más juegos. Y me da la idea de que es la razón por la cual no era muy fanático y no trataba de conseguir más. Las experiencias amargas de la vida con estos videojuegos solamente pueden ser curadas con algo bueno como Super Mario Bros. 3 o Super Mario Bros. 1 o Zelda o Metroid, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando careces de ese tipo de cosas, pues te amargan un poco la vida. También lo probé en computadora.
en las computadoras viejitas que había en los centros comerciales, había una versión de eso. Se me hacía de lo más cagado porque los gráficos eran una cosa que te daba risa. Los sonidos no se escuchaba, no se veía nada como en la maquinita. Y sin embargo, los paquetes de esos juegos siempre decían, portado directamente de la maquinita de arcade, la experiencia más cercana que puedes tener ahora en casa. Era simplemente una tomadura de pelo gigante. Casi un insulto, pero no tenías otra forma de experimentar el juego, así que pues lo comprabas. Antes los juegos se trataban mucho acerca del arcade, de la dificultad, de conseguir puntos. Han dejado de ser de eso. Obviamente han conservado esos elementos en los rankings, en los leaderboards. Yo no uso mucho eso ya. Nunca me importaron los puntos realmente. Creo que era el único juego en el cual realmente me importaban los puntos porque era cagado ponerte en el leaderboard. Era en Shot First. Si no saben qué juego me refiero, está ahí entre los... Ay, ¿cómo se llama? Entre la serie de Freeware. Lo pueden buscar, Shot First. Es un juego bastante bueno, es gratuito. Es gratuito, son horas de diversión. Pocas veces la mecánica de leaderboards. Pero también es Spelunky. Spelunky es bueno en cuanto a lo de los leaderboards. Tiene uno muy bueno porque es diario. Cambia cada día. Obviamente hay uno global de todo el tiempo. Pero es bonito estar entre las primeras posiciones de vez en cuando no juegan los asiáticos enfermos que dominan de pe a pa el juego. Uno que no tuve la oportunidad de experimentar hasta aquella época en la cual pude tener emuladoras era Super Ghost and Ghouls. Y es un juego bastante genial porque pasaba tardes jugándolo. Recuerdo que lo había jugado rentado en ese lugar donde jugábamos Dragon Ball Z. Era bastante difícil, pero les digo, esa temática de Noche de Brujas me llama total y completamente la atención. Siempre me ha llamado el terror y lo tenebroso. Siempre me ha llamado la atención como pues como el lore y lo fantástico que tiene. No porque me gustaría que fuera real, sino que son historias, pues, bastante increíbles. Son bastante increíbles, bien hechas. De hecho, cuando era niño, los de Sonrix tenían la promoción de los monstruos de bolsillo. Me encantaban esas madres. Casi tenía la colección. Me faltaban los monstruos de 5 puntos. Porque había monstruos de 5, de 10, de 20, 25 puntos. Que los ponías en un volcancito y estaban catalogados por fuerza. Tenían un montón de lore, venían con unas revistitas que te contaban la historia del monstruo, su mitología. Realmente se me hacía muy interesante y precisamente por eso es que estos juegos de Ghosts and Goblins me llamaban mucho la atención y me forcé durante mucho tiempo a poder pasarlos haciendo Rage Quit durante mucho tiempo. Hasta hace algunos años tuve pues la paz mental suficiente para soportar estos juegos y divertirme. De hecho, en aquel entonces yo no sabía cómo ponerle los trucos a Ghosts and Goblins para pasar de nivel sin tener que pasar el nivel. Simplemente para jugar el nivel y divertirme sin mayor problema, porque ese juego tiene varios checkpoints que el juego no usa, pero puedes usarlo tú con códigos. Y lo muestro en el Let's Play. Tengo Let's Play de esos dos, de Ghosts and Goblins, de Super Ghosts and Ghouls, y tengo el de Ghosts and Ghouls de Sega Genesis. Pero nada más lo tengo hasta la mitad, porque este lo hice con post-edición. No estoy tan orgulloso de cómo quedó la post-edición o de las cosas que hice, pero está bastante cagado, se los recomiendo. Voy a poner el enlace en la descripción del video. Obviamente, a estas fechas también tengo el Ultimate, el de PSP, pero no lo he pasado porque me da una hueva enorme conseguir lo de los anillos. Lo de los anillos sí se me hizo una patada enorme en los huevos. Tener que hacerlo. Algún día lo terminaré. Algún día, pues no sé, mostraré un par de videos porque no creo que se lo pueda lograr terminarlo en videos de manera satisfactoria como hice los anteriores. Que en base a práctica logré hacerlos con que dos vías, a lo mucho mostré una muerte en esos desmadres. No mostré ninguna muerte en el Super Ghost and
en Ghost and Ghouls. Y precisamente la razón por la cual soy bueno en ese juego. Solía hacer transmisiones en vivo en las cuales no mostraba que era bueno, pero era antes de que me pusiera a practicar en serio. Porque es la razón, ese día en el cual decidí empezar a practicar Ghost and Ghouls fue el día en el que conocí a la chica R. Estaba jugándolo en un Wii, en el Wii de Plocasu. Y cuando la conocí estaba yo jugando eso, o sea, estaba yo full autismo en un sillón cuando pues me presentaron a esta chica y me puse a hablar con ella. De hecho, la razón por la cual me puse a hablar con ella es porque el Ghost en Ghouls, el Super Ghost en Ghouls me derrotó. Me derrotó en este nivel donde salen los genios con sus hachas y salen un montón de porquerías en el que derrotas a la hidra de 3 cabezas. Le tomo mi refresquito porque se me estaba secando un poco la garganta del parloteo que me estoy aventando aquí. Y después siguieron unas cuantas malas experiencias y toda una montaña rusa de emociones en esa temporada que ahora solo puedo ver con una sonrisa. Pasaba muchos de mis días jugando Super Ghost en Ghouls o Ghouls en Ghost. Demonios, ya no sé cómo rayos, en qué orden van, pero sé que va en un orden así. ¿Ustedes entienden de qué juego estoy hablando? Creo que eso debe ser más que suficiente. Hasta el punto en el cual era técnicamente bueno en ese juego y podía no morir. Darle las 2 vueltas sin morir. Aunque no les mostré la segunda vuelta porque en esa sí me mataron un par de veces. En la segunda vuelta del video. Porque se pone un poco más difícil. No soy tan bueno como para que no me maten en profesional. Si lo juego por primera vez en profesional me matan unas 2 veces. Segunda vuelta. En la segunda vuelta creo que sí me matan un chingo. Sobre todo en la parte donde están las torres. Que vas que están en espiral y hay murcielaguitos en esa país. Hijos de su chingada madre, cabrón. Cómo son odiosos esos cabrones. Sí, Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts. Me ayudó mucho en esta época, igual que otro juego que pues a muchos les gusta, que es un poquito más moderno. Scott Pilgrim contra el mundo. Salió en el momento adecuado ese juego. Salió en el momento adecuado esa película, ese juego. Conocí esos cómics en el momento adecuado. No que hayan salido en ese momento, sino que los conocí en ese momento. Porque estaba en una situación similar. Muy, muy similar a la de Scott Pilgrim, pero sin ser tan retard como Scott Pilgrim. Gracias a todo lo que es bueno en la vida. Y durante mucho tiempo nunca he sido bueno en los beat'em ups. Nunca he sido bueno en los beat'em ups. Iba a las maquinitas, la gente se burlaba. Porque normalmente los que jugaban los beat'em ups eran adolescentes y adultos y yo era un niño. Entonces era muy común que ibas a las maquinitas y las personas, si no eras bueno, se burlaban de ti. El asunto es que no me valía madre. Yo disfrutaba mucho el juego, gastaba mis monedas. Me iba feliz de los arcades. Excepto cuando no podía jugar Street Fighter contra Marvel. Porque siempre había un cabrón que acaparaba la máquina. Y era muy bueno. Y yo nunca he sido muy bueno en los juegos de pelea, pero los disfruto mucho. Hasta ahora les estoy empezando a agarrar un poco. Y nunca he sido pues bueno en ese tipo de cosas. Scott Pilgrim fue como que el reality check de eso. Me gusta porque era como River City Ransom, el cual había jugado y había disfrutado bastante en el pasado. Y me gustaba el hecho de que tuvieras habilidades para compensar esa curva de dificultad que tiene el género. Porque si ustedes juegan, por ejemplo, no sé, Final Fight, que es un juego que de repente, no sé, pierdes el conocimiento, dejas de pensar y lo único que estás haciendo es presionar B para golpear. y dejas de pensar en otras cosas, casi como el estado mental que alcanzas en Tetris cuando va a una velocidad muy alta. Simplemente golpeas personas, golpeas a los Andatore, que creo que se llaman así los monos que salen, que son que están grandotes, o Andore. No recuerdo exactamente cómo se apellidan esos cabrones. Solíamos hacerle burla, porque solíamos jugar juegos de Super Nintendo en Wii. Un amigo se lo tenía hackeado y lo cargó de un montón de pendejadas. Entonces solíamos jugarlo en el Wii, buenos tiempos. Ya
Ya mis amigos últimamente no son adeptos a ese tipo de cosas, tenemos más ocupaciones en la vida, así que si ustedes tienen ese tipo de costumbres, disfrútenlas mientras pueden. Ya no tengo mis reuniones de sábado de videojuegos con los compas, los que jugábamos Perfect Dark, Mario Kart y ese tipo de cosas. Pero de vez en cuando nos hemos juntado y también jugamos Scott Pilgrim contra el mundo. Es bastante popular ese juego, al igual que Castle Crashers. Pero creo que Scott Pilgrim tiene más esa chispa para mi grupo de amigos. Y durante cierto tiempo relacioné el hecho de derrotar a Gideon. O sea, tenía esa idea obsesiva de derrotar a Gideon. Gideon es cuando empiezas a jugar este juego, cuando no sabes cómo jugarlo, cuando no sabes cómo funcionan las cosas. Es un jefe bastante complicado, bastante retador. Y estaba obsesionado con la idea de vencer a Gideon. Y después había un Gideon en la vida real. Entonces tenía muy ese odio de la vida real se pasaba al Gideon del videojuego, al que podía golpear, al que sí podía golpear y mentarle su madre. Era una de las terapias más grandes. También tengo un let's play de Scott Pilgrim vs. The World, se puede ver el amor que le tengo a ese videojuego. Es de los pocos que puedo ver sin vomitar. O creo que puedo ver sin vomitar porque no lo he visto en un rato. Posiblemente ya cambié de opinión. Todos estos juegos siempre tienen un enlace muy especial conmigo. Posiblemente el juego que tiene el enlace más especial y que les estaba comentando es Mega Man 4. Mega Man 4 es la razón por la cual hasta la fecha sigo jugando videojuegos. La razón por la cual empecé a obsesionarme con el hecho de jugar videojuegos, porque esa obsesión competitiva que nace de los videojuegos, de superar a las personas, de superar a las personas en la vida real. Cuando uno es niño tiene el complejo de superar a su padre, a su hermano. Y Mega Man 4 era eso, era mi obsesión por superar a mi padre y a mi hermano en ese aspecto. Entonces pasaba tardes tratando de derrotar a Skullman. Skullman es uno de los peores, cuando eres niño, peores de tratar de derrotar al principio. Te tienes que saber muy bien su patrón de comportamiento. A la fecha, pues Skullman me pela los huevos durísimo. De hecho, todos los Robot Masters me pelan durísimo los huevos con Mega Booster cargado sin cargar en ese juego. Supongo que ha sido la práctica. En cierto momento sí superé muy, muy cabronamente. Es curiosa la idea de que en tu cabeza quieres superar a esas personas en eso, pero a esas personas realmente les vale madre que les hayas ganado en un videojuego. Es una cosa que la que caes en cuenta ya cuando estás más grande. Sin embargo, la experiencia que ganaste en el juego, esa forma nueva de disfrutarlo, nadie te la va a quitar. Mega Man 4 fue una piedra angular en mi vida en cuanto a los videojuegos. Pasaba tarde. La razón por la cual compré un Game Boy era precisamente porque me cagaba tener que salir cuando estaba morrito, tener que acompañar a mi mamá a X lugar. Yo quería estar en mi casa jugando videojuegos, quería jugar Mega Man 4, quería acabar Mega Man 4, tenía esa cruzada personal por acabarlo cuando era niño. Era un juego muy difícil en aquella época. Supongo que todavía se le considera un juego difícil. A mí ya no me parece un juego difícil. Es raro porque hay juegos que son difíciles. Por ejemplo, Ninja Gaiden, que ya le digo Gaiden ahora sí, porque luego se enoja la gente porque le digo Gaiden. Es parte de la costumbre, señores, es parte de la costumbre. Más de 10 años diciéndole así. De hecho, más de 15 años diciéndole así. Quieren que que lo nombre apropiadamente. Esto es un poquito difícil. Tengo que hacer conciencia de cómo estoy hablando. Y normalmente no hago eso. Pero sí, se lo convierte en una cruzada personal. Y esos juegos dejan de ser difíciles. Dejan de ser difíciles en cualquier sentido. Inclusive el hecho de que te diga alguien que son difíciles es aberrante y absurdo para ti. Pero hay que hacer conciencia de que en realidad si Mega Man 4 era un juego difícil que me costó masterizar, pasé mucho tiempo con él. Y aún el cartucho, les digo, a pesar de que tiene la carcasa quebrada, funciona. Y tengo la leve sospecha, no sé,
No sé si sea cierto. Si es cierto y alguno de ustedes lo sabe, me lo puede comentar con toda confianza. Pero creo que la versión en japonés es más fácil que la versión americana de Mega Man 4. No sé por qué. Porque siempre encuentro menos problemas o encuentro ciertos patrones que son un poco más sencillos en la versión japonesa que en la versión americana. Lo cual también es absurdo porque normalmente la versión japonesa es la que es más difícil. Y le bajan la dificultad en la versión americana. Siempre los japoneses se han visto así de gandallas bajándole la dificultad porque somos sucios gaijins que no tienen el mismo power level. Pero bueno, sí, hablando de juegos de NES, les digo, me estoy saltando a un montón de cosas. Yo planeaba terminar la página, aún planeo terminarla, tengo 15 minutos para terminar esta pinche página. Otro de los juegos que posiblemente eran difíciles en esa época y me costó mucho trabajo. De hecho, ese no lo podía pasar sin el truco. Había un truco en el cual apretabas Start de abajo y podías, y te llenaban la barra de energía. Este juego hice un let's play de él, pero creo que no me salió como yo quería. Entonces fue el momento en el que tuve problemas técnicos y el audio salía muy alto. Pero el gameplay salió bien. Y estoy muy orgulloso de haber hecho ese sin morir mucho. Porque no recuerdo si morí en ese let's play. Es Shatterhand. Shatterhand es una de esas joyas ocultas que las personas parecen no comentar o no importarles. Me pregunto si no era muy popular ese videojuego. En pirata era muy popular. De hecho tenían el de... Ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba en japonés, la verdad. Pero la versión en japonés de Shatterhand es un poquito diferente. Tiene un escenario distinto. Si ustedes quieren ver a lo que me refiero, pueden ver el let's play que hice. Muestro todos los escenarios. Muestro el de Shatterhand de la versión americana. Es el que jugué originalmente. Y hice un capítulo especial mostrando el escenario que no pusieron en la versión americana. Ese juego es total y completamente genial. Taito hacía, porque no sé si hagan todavía. Espera un momento. ¿Taito no estaba desarrollando algo últimamente? He perdido contacto con ese tipo de detalles. De qué compañía está desarrollando qué y cuándo sale. Estoy muy pendiente. Es un hobby muy querido. Puede notarse por todo lo que les he platicado y cómo hablo de esto, que esto es un hobby muy querido para mí. Pero solían sacar muchas cosas buenas Shatterhand. Si ustedes no saben a qué me refiero, vayan y búsquenlo. Shatterhand es de esas joyas perdidas. Era una especie de beat'em up. Podía contarse como un beat'em up, pero en realidad es un plataformer. En lugar de disparar o hacer cosas, golpeabas las cosas con tus puños justicieros. Destruías todo. Y es un juego bastante genial porque inclusive las últimas peleas se hacen en un transbordador. Bueno, de hecho, abordas un transbordador antes de que despegue y se haga un montón de desmadres. Es un juego lleno de nitro, como le decíamos en aquel entonces, lleno de testosterona y nitro. Tienen que probarlo, señores, tienen que probarlo, es bastante bueno. La única diferencia, aparte de ese nivel en la versión americana y japonesa, es que en la versión americana, cuando juntas dos sets de cartas iguales, consigues una armadura y pareces Power Ranger. Y en la versión japonesa, como ya tienes armadura y pareces Power Ranger, solamente te dan una escopeta. Una escopeta. Me imagino que no querían dejarlo chafa porque la versión americana, cuando dabas un golpe con esa armadura, parecía que lanzabas Hadokens. Y hace más sentido el hecho de que tengas un arma de fuego que haga eso. Más que nada una escopeta precisamente por el rango. Y muchas de las batallas en ese juego, si no tienes esa escopeta, se me hacen total y completamente imposibles hasta la fecha. Realmente les debo de decir. Juegos difíciles inundaron mi infancia, pero también satisfactorios. Es eso importante. Muchos no aprecian sus juegos hasta que no los terminan y los masterizan.
Inclusive hasta la fecha estoy empezando a disfrutar Street Fighter porque ya le estoy empezando a entender qué pedo. Me puse a jugar Street Fighter Alpha 2 con un compa y no soy tan malo, ya le sé a Sakura y a Ken, que quién no le sabe a Ken, pinche personaje OP, pero sí, eh, es una experiencia muy distinta a la que se tenía en aquella época los ports de consolas a PC porque eran un poquito más lentos. El juego en PC en aquellas épocas cuando estaba yo morro siempre era un poquito más lento, sí era un poquito más de pensarle y hasta la fecha sigue teniendo muchos juegos que igual a los niños no les agrada mucho porque son un poco más complicados, tienes que aprender muchas mecánicas como lo mencioné en aquel capítulo de PC Master Race que le dediqué a eso, NetHack, tuve que dedicarle mucho tiempo a aprenderlo. Y en aquella época también, una de las cosas por las cuales los juegos eran difíciles era porque no había guías. Eso de las guías era una mamada. Comprabas, había libros que podías comprar, había la revista Club Nintendo, pero cuando te metías a otra consola, buena suerte, señor, no hay forma de que te digan qué onda. A menos de que fueras de esas personas afortunadas que tenían que tenían suficiente dinero para pagar internet y te metieras a los BBS o a a esas páginas cutres que tenían trucos, porque sí había y eran bastante agradables porque iban directo al grano. Iban directo al grano con toda la información. Está secando la garganta. Posiblemente uno de los primeros juegos de PC con los cuales tuve terribles problemas. Sin embargo, es tan bueno que logran amenizar el hecho de que tienes problemas. Es Space Quest, las aventuras de Roger Wilco son legendarias. Si usted no ha jugado Space Quest, se lo puedo recomendar. Puede jugarlo con guía, ese no es ningún problema, pero jugarlo sin guía es bastante divertido porque muchas personas alaban Resident Evil 4 porque tiene infinidad de formas de muerte. Que no es infinidad, son varias formas, varias animaciones en las cuales Leon muere. No son tantas comparadas a las sagas Space Quest, tiene bastantes formas y son bastante cómicas, son muy estilo Looney Tunes. Es un juego entretenido, siempre tienes que estar buscando. El único problema con Space Quest es que hay ciertas cosas que si no haces no puedes terminar el juego, entonces tienes que regresarte. Aunque lo puedes terminar rápido. O sea, si te sabes de ese juego lo puedes terminar en una hora y media. Que es más o menos lo que dura el Let's Play que hice con Gamertian. Que tuve de invitado a Gamertian en Space Quest. He querido también hacer los demás de Space Quest. Pero me da flojera uno hacerle el run de práctica porque siempre se me olvida algo. Cuando grabé recuerdo que en los de práctica llegaba al final y decía, verga, güey, se me olvidó tal cosa. Y en ese momento, pues es la metida de pata del universo porque ya no puedes terminar el juego, te hace falta un ítem. Así es, Space Quest tardaba semanas, días. Las aventuras gráficas eran muy populares en los 90s en las computadoras. Había unos que estaban que te regalaban en la revista de PC Gaming, PC Computing Gaming. No recuerdo cómo se llamaba esta pinche revista. Una revista española acerca de videojuegos de PC. Que normalmente compraba mi hermano porque era muy entusiasta de las cosas de PC. Después sucedieron los eventos que relato en el tercer podcast, me parece. Que mi hermano perdió pues interés en los videojuegos y se dedicó más al desarrollo de sistemas. En esa época pues era bastante interesante ver los videojuegos, aprender un poco de diseño. No compartía precisamente esa fijación por el diseño de los videojuegos, me gustaba más jugarlos sin pensar demasiado en cómo se hizo. Sin embargo, mi hermano compraba las revistas precisamente para darse ideas, para aprender más cosas, porque había a veces software en esas revistas de software con las cuales aprendí acerca de lo que hacía él, más acerca de sus pasiones. Venían videojuegos y alimentaba un poco las mías también, de manera no intencionada. Venían muchas aventuras gráficas. Había una de un dude que viajaba en el tiempo.
Y recuerdo dos, uno de la era prehistórica y otra medieval. Ya no he encontrado esos juegos, nunca los terminé, porque realmente era complicado saber qué podías agarrar y qué no podías agarrar. No estaba muy claro. Les digo, tardaba uno semanas, meses en pasar uno. Eran ese tipo de juegos que te ibas a dormir con la duda, soñabas con el juego, te despertabas al día siguiente y decías, lo tengo, sé cómo resolverlo, y ibas inmediatamente. Una cosa que le pasa mucho a uno en el trabajo, cuando tiene un problema, que lo sueña, eh, se despierta sorprendido, va, lo implementa y funciona. Cuando la cabeza trabaja tiempo extra, es una cosa muy, muy satisfactoria. Estuve muy expuesto a ese tipo de juegos: Maniac Mansion, El Día del Tentáculo, Monkey Island, King Quest, eh, etcétera, ¿no? I Have No Mouth and I Must Scream, que es muy recomendable, juego de terror bastante bueno, de terror ciencia ficción. Va a estar barato, va a estar como en unos 20. No, güey, eso está bien pinche caro, no. Va a estar como unos $2, $1.50. También está en GOG. Va a estar en eso en Steam y en GOG este invierno. Me imagino que en GOG ya está barato. No sabría decirles en este momento. Tendría que acceder al navegador y la neta me da huevo abrirlo. Me da huevo abrirlo y revisarles en este momento. ¿Qué pedo? Pero sí, señores. Es una cosa que aprendí de los juegos de PC. Me enseñaron esa paciencia, ese logro de poder descifrar cosas crípticas. Eso es un sentimiento que algunas personas en estas generaciones, con los nuevos videojuegos que se producen para estas generaciones, no experimentan, y de hecho no les gusta experimentar, pero es bastante llenador, es bastante llenador. Si quieren que les recomiende algo que da el mismo sentimiento, les recomendaría La Mulana. La Mulana es un juego fantástico. Es una especie de Metroidvania. Sin embargo, tiene acertijos. Y tiene acertijos que les queman el coco. O sea, te quedas pensando en cómo rayos puedo avanzar, a dónde rayos tengo que ir. Y empiezas a anotar pistas. Obviamente tiene mecanismos para anotar dentro del juego. Así que solamente si no encuentras esos mecanismos o si no compras esos mecanismos, pues puedes hacerlo en una libreta y sigue siendo igual de divertido. Yo aún tengo el... Ayer, creo, mi papá vino de visita y me trajo una libreta que se encontró por ahí. Dijo, mira, me encontré una libreta tuya, estaba llena de un montón de trucos, anotaciones de videojuegos. Y realmente es un montón de nostalgia el que te viene en ese momento. Son recuerdos bellos que no debemos dejar desapercibidos. Ustedes que están escuchando esto enfrente de su computadora, o tal vez no enfrente de su computadora, nada más se pusieron los audífonos y están haciendo alguna otra cosa, no, no se cierren ante este tipo de juegos. Fueron hechos para ser acabados, para que ustedes se diviertan. Es el propósito de un videojuego, que ustedes se diviertan, que tengan una bonita experiencia, que tengan bonitos recuerdos. Mientras más difícil el videojuego, es un reto que ustedes van a sentir pues orgullo y una satisfacción en resolverlo. Yo les recomendaría precisamente La Mulana por eso, porque tiene suficiente acción, tiene buena historia, tiene buena música y realmente patea tu trasero. Es de esos juegos en los cuales tienes que estar guardando, en los cuales el juego te rompe y te haces más fuerte. Lo disfrutas como si fueras un niño en esas épocas de PC. Considérenlo, señores, consideren el darle oportunidad a estos juegos, revisitar estas aventuras gráficas tan maravillosas, y coméntenme acerca de los juegos que fueron importantes para ustedes cuando eran niños, o que son importantes para ustedes ahora, porque tal vez algunos de ustedes son niños. Coméntenmelo, me es grato leer de otras experiencias, y nos vemos en la siguiente, en la cual hablaré acerca de Castlevania, que es lo que tengo aquí anotado. Siguiente va a ser acerca de Castlevania. Espero que hayan disfrutado este momento. Les agradezco por escucharme, por ponerme atención, pasar un rato agradable, y nos vemos la próxima vez. Hasta aquí la NX despidiéndose.
Se me cuidan. Bye.